Entonces, vamos a empezar hablando de límites. Intuitivamente la palabra límite significa pues que tenemos unos rangos, ¿cierto? Hasta dónde nos podemos acercar. Sabemos que si tenemos un límite es que no podemos pasar más allá o antes de, ¿cierto? Entonces, matemáticamente la palabra límite significa también lo mismo, ¿sí? Si tenemos una función, voy a hacer un plano cartesiano, por ejemplo. ¿Sí? Tengo una función cualquiera, voy a ponerle un color diferente. Bueno, digamos esa función, ¿sí? Y voy a escoger un punto cualquiera sobre esa función. Entonces, para ese punto, y voy a obtener el límite de esa función. El límite significaría a qué valor o hacia qué valor tiende esa función cuando me acerco a ese número A, por ejemplo. A ese punto, sí, ese punto, esa coordenada en el eje X. ¿Listo? Por ejemplo, esta es la coordenada. Diríamos que eso es A. ¿Qué sucede? ¿Cómo se comporta la función cuando yo me acerco a A? ¿Listo? ¿A qué valor tiene? Es decir, ¿qué valor podría tomar f de A? Muy cercano, ¿no? Sin necesariamente tomar el valor de A. Por eso se llama límite. Me acerco tanto, tanto, tanto como pueda para saber cómo se comporta sin que tenga el valor precisamente de esa función, ¿no? Eso significa límite. El límite puede existir o puede que no exista, ¿cierto? En esta función, por ejemplo, va a existir porque la función tiende al mismo punto o al mismo f de A, ¿cierto? Tanto por izquierda como por derecha, ¿cierto? Por derecha es como si yo me fuera desde la derecha a la función y me acerco. Por izquierda, si me acerco hacia acá, a ver qué valor empieza a tomar esa función, que sería aproximadamente este valor que tiene en Y, ¿cierto? Eso para una función que sea continua. Cuando las funciones no son continuas, puede que el límite no exista. Vamos a mirar un ejemplo. Un ejemplo típico es una función por partes. ¿Sí se acuerdan de las funciones por partes? Una función por partes es una función que se define casi, por ejemplo, en tres partes. ¿Sí? Voy a mirar, por ejemplo. Por ejemplo, que sea esta función. Acá que por ejemplo sea una parábola, y después de acá, simplemente sea otra red. Esa es una función por partes. Voy a hacer unos globitos acá para que vean cuál es la diferencia. Quiere decir que, por ejemplo, si yo tomo este punto, voy a mirar este punto, por ejemplo, este punto que llamémoslo menos A, ¿cierto? Puede ser cualquier punto, ¿no? Lo voy a llamar menos A. No se preocupen en copiar que esto queda grabado, ¿no? Menos A, listo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me acerco por la izquierda menos A, voy a poner unos valores para que tenga sentido cuando les hablo, ¿no? Por ejemplo, que este sea B, en el eje Y tenga un valor de B, y acá este C. Entonces, si yo me acerco por la izquierda, para saber cuál es el valor, o cuál es el valor de la función para un X igual a menos A, esto entonces va a tener un valor de B, ¿listo? Pero si me acerco por la derecha, probablemente tenga un valor de C, aunque aquí no toma el valor. Ese circulito abierto quiere decir que no está tomando ese valor específicamente, ¿listo? Quiere decir que está tomando valores diferentes por derecha e izquierda y puede ser que el límite no exista, ¿listo? Esos son límites por la izquierda y por la derecha. En el taller hay una parte que es intuitiva, ¿cierto? Que salen unos cuadritos donde nos dicen, bueno, vamos a acercarnos hacia algún valor de una función para saber cómo se comporta o hacia dónde tiende. Eso es buscar el entorno cercano de un valor de X para conocer cuál sería el valor de la función, ¿sí? Es decir, cuál es el entorno cercano. Si quiero, por ejemplo, si tengo una función f de x, por ejemplo, f de x igual a 2x, por ejemplo, ¿sí? Entonces, quiero saber el límite cuando x, por ejemplo, tiende a 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué número voy a probar? ¿Cuáles números serían el entorno cercano
de x igual a 2? Pues todos los más cercanos a x igual a 2, pero más cercanos me refiero muy cercanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a hacer una tabla así intuitiva para que miremos más o menos qué valores podríamos usar, ¿no? Sin necesariamente, o sea, límite significa acérquese tanto como pueda sin que necesariamente tome ese valor. ¿Listo? Es decir, si por ejemplo acá está el 2, que es el que no voy a tomar, entonces voy a tomar números a la derecha y a la izquierda de 2, es decir, por ejemplo 2.01. También puedo tomar 2.001. También puedo tomar 2.0001. ¿Listo? Son números muy cercanos hacia la derecha. Y hacia la izquierda puedo tomar valores de 1.999. Acá puedo tomar 1.99. Acá puedo tomar, por ejemplo, 1.9. ¿Sí? Bueno, eso es intuitivamente. Esto es lo que llamamos el entorno cercano. Y entonces aplico la función para estos valores y hacia dónde tienden. Casi todos, porque ¿cuál es la función? 2x. 2 por 2 me daría 4, ¿cierto? El valor de la función es 4. Y estos valores, si ustedes lo aplican a, por ejemplo, 2 por 2.01, les va a dar algo muy cercano también a 4. Les va a dar 4.02. Entonces los resultados también van a dar 4.002, 4.0002 o 3.9999. ¿Hacia dónde tiende? Hacia 4. Por eso habla tiende hacia un valor. ¿Listo? Esto es lo que llamamos entonces entorno cercano y esta es la forma intuitiva de resolver un límite. ¿Listo? Acercándonos. Nos acercamos por izquierda y por derecha. Necesariamente para que el límite exista, tiene que ser igual el valor del límite por la izquierda y tiene que ser igual al límite por la derecha. ¿Listo? Para que ese límite exista. Bueno, ya cuando tenemos ejercicios reales de límites, muchas veces van a encontrar límites de funciones polinómicas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nos dicen, por ejemplo, límite cuando x tiende a 2 de x menos 1, por ejemplo. ¿Sí? Si el límite no está indeterminado, es decir, existe, no se elimina por ningún lado, lo que voy a hacer simplemente es reemplazar los valores, reemplazar el valor de x. ¿Cuál sería el valor de x? Está diciéndome que x tiende a 2. Listo, entonces simplemente reemplazo ese valor y me daría 2 menos 1. Y 2 menos 1 me da 1. ¿Listo? Ese sería el valor del límite. Es decir, que el primer paso para resolver un límite es reemplazar directamente el valor y mirar si existe. Entonces el límite cuando x tiende a 2 de la función x menos 1 es 1. Ahí no hay indeterminación. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un tipo de función como esta? Empiezan a darse indeterminaciones. Vamos a mirar un ejemplo. Por ejemplo, de una función sea, por ejemplo, x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Cuando x tiende a 3. ¿Listo? Por ejemplo, este límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado menos 9 sobre x menos 3. El primer paso intuitivo es reemplazar los datos, ¿cierto? Reemplazar los valores a ver qué nos da. Entonces yo digo, bueno, eso sería 3 al cuadrado menos 9 sobre 3 menos 3, ¿cierto? Estoy reemplazando. Acá me daría 0, ¿cierto? Y en el denominador 3 menos 3 me da 0. ¿Qué pasa acá? Esto que tenemos aquí es lo que yo llamo, o lo que estaba nombrando ahorita como indeterminación. Es una indeterminación, ¿por qué? Porque la división en 0 no existe. Matemáticamente no es posible todavía, ¿cierto?
Cuando nos dé esto, nos dé 0/0, o nos dé cualquier número dividido en 0, o nos dé infinito sobre infinito, es una indeterminación. ¿Y qué es lo que debo hacer? Debo revisar el ejercicio para ver si lo puedo simplificar, es decir, factorizar. ¿Listo? Ah, bueno, entonces yo digo, bueno, entonces vamos a tratar de simplificar esas expresiones. X cuadrado menos 9. Ah, son dos expresiones que se están restando, ¿cierto? Y tienen raíz cuadrada. Eso es diferencia de cuadrados, ¿sí se acuerdan? Más o menos. Bueno, aquí también hay que tener a la mano los casos de factorización, ¿no? Sobre todo para este tipo de límites. Entonces, como es una diferencia de cuadrados, la solución es la suma por la diferencia de las raíces. Es decir, x más 3, ya les pongo el más, por x menos 3. Más o menos, ¿se acuerdan? Cuando tengo una diferencia de cuadrados, la solución es la suma por la diferencia de las raíces. Y en el denominador quedará la misma expresión, ¿no? X menos 3. Bueno, antes de que resuelvan el límite, no pueden quitar la palabra límite, ¿no? Y me faltó. Hasta que yo no aplique, no puedo quitar la palabra límite, ¿listo? ¿Y qué sucedió aquí? Ah, bueno, acá voy a eliminar la indeterminación. ¿Por qué? Porque este x menos 3 se me va con ese x menos 3. Y por lo tanto, eso va a ser igual. Es decir, que es posible eliminar la indeterminación. Al límite cuando x tiende a 3 de x más 3. ¿Cierto? Y en ese momento sí puedo reemplazar el valor. Es decir, simplemente cambio la x por un 3, ¿cierto? Y me quedaría 3 más 3. Y eso simplemente nos va a dar 6. ¿Listo? ¿Sí queda claro? Entonces, esto es lo que vamos a hacer en los ejercicios de límites, simplemente. Ya más o menos vimos cómo se resuelven límites intuitivos y cómo se resuelven límites polinómicos, ¿no? Primero, lo primero es reemplazar. Si reemplazando no se indetermina, listo, mucho mejor, ¿cierto? Pero si hay una indeterminación, entonces entro a mirar si puedo factorizar o simplificar. La idea es eliminar la indeterminación. ¿Que es posible que un límite no exista? Claro. ¿Cómo podemos saber que el límite no existe? Gráficamente, ¿cierto? Porque si el límite por la izquierda es diferente al límite por la derecha, el límite no va a existir. ¿Cuándo tampoco no existe un límite? Por ejemplo, cuando tengo una función f de x, por ejemplo, o no existe, no, de pronto es más intuitivo. 1 sobre x. Y acá repasan un poquito de las gráficas de funciones que vimos en noveno. Si yo tengo esta gráfica y quiero hallar el límite cuando x tiende a 0 de esa función, vamos a ponerlo aquí. Límite cuando x tiende a 0. ¿Qué pasa cuando x tiende a 0? Ahí no hay forma de simplificar esa expresión, ¿cierto? Pero si esto es 0, 1 sobre 0 no existe, ¿cierto? Pero ¿qué podemos hacer? Vamos a ir a la gráfica de 1, de la función 1 sobre x. Si recordamos más o menos la gráfica, ¿cómo nos queda? Voy a hacerlo muy intuitivamente. 1 sobre 1 da 1. O sea que 1 está con 1, acá hay un punto. ¿Cierto? Más o menos. Un punto. 1 con 1. ¿Cierto? Cuando x vale 2, llévale un medio. O sea, cada vez se acerca más a 0. ¿Sí se acuerdan? A medida que aumenta el denominador, el valor de la función va disminuyendo porque se acerca a 0, pero nunca va a llegar a ser 0. ¿Cierto? Porque me va a dar, por ejemplo, 1 sobre 99, 1 sobre 99 millones, pero nunca va a ser 0. Entonces, por este lado la función, por este lado la función tiene esta forma. Se acerca a 0, pero nunca llega a ser 0. ¿Listo? Ah, se me dañó. Bueno. Aquí. Se acerca, pero no lo toca. ¿Listo? Y por este lado igual. Si tengo 1 con menos 1, a ese punto sí está por acá. Menos 2 con menos 1 medio, y cada vez va a ir disminuyendo, perdón, pero el punto está por aquí, abajo.
¿no? Entonces la función nos va a dar acá. Una curva lo que necesita. Nos dan como esas especies de curvas que se acercan mucho, 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 pero no llegan a ser cero, ¿cierto? Es decir, aquí tenemos una asíntota, ¿cierto? Asíntota son rectas, por ejemplo, en este caso, rectas de tipo vertical, donde la función no existe. ¿Listo? No existe porque nunca puede llegar a tocar acá. Esto es lo que llamamos una asíntota. ¿Cuál es la asíntota? La asíntota es x igual a 0, ¿cierto? Ahí nunca lo toca. Miremos cómo se comporta. Cuando me acerco por la derecha, ¿hacia dónde tiende? A más infinito. ¿Sí? ¿En que empieza a subir? Y sigue subiendo. Y si me acerco por la izquierda, tiende hacia menos infinito. ¿Bien? ¿Qué pasa? El límite no existe. Pero el límite por derecha, si nos piden el límite por la derecha, ¿cómo se expresa un límite por la derecha? Esta misma expresión, pero le ponemos un más aquí. ¿Listo? Eso es límite por la derecha. El límite por la derecha de la función 1 sobre x es infinito. ¿Por qué? Porque tiende hacia más infinito. Y el límite por la izquierda de la función 1 sobre x es menos infinito. ¿Cierto? Si yo me acerco, termino bajando por toda la curva. Es como si ustedes se fueran por esta línea. Se van hacia menos infinito. Es decir, que los límites por derecha e izquierda existen, pero al ser diferentes, ¿cierto? El límite total no existe. ¿Listo?